Hola, bienvenidos una semana más al canal. En esta ocasión he vuelto a ir leyendo los comentarios que vais dejando en los vídeos de YouTube y pues yo ya sabéis que aunque vaya lenta sigo el orden por el que voy tomando notas y pues bueno, he elegido una serie de comentarios que voy a tratar. Si no me dan para hacer un vídeo lo suficientemente prolongado, pues yo ya voy a introducir otros temas, ¿vale? Pero tengo aquí anotados vuestros comentarios. El primero de ellos habla sobre los chicles sin azúcar y dice que cómo influyen los chicles sin azúcar en una alimentación saludable. Es decir, que si tú comes en general sano, pero consumes chicles sin azúcar, ¿no? Y cómo influirían. Bueno, este tipo de cosas son un poco difíciles de analizar porque incluso una alimentación saludable, si es que la definición de eso existe, también estaría condicionada por otras muchas cosas, por el descanso, por el ejercicio, por el bienestar emocional, social, espiritual de cada persona. Entonces, lo complicado del tema relacionado con la salud siempre va a ser ese, que interaccionan unos agentes con otros y con el individuo. Y todo tiende a estar cambiando. De hecho, nuestra propia naturaleza se rige por un principio de homeostasis, ¿no? Que es un equilibrio dinámico. No es algo que siempre esté igual, sino que la temperatura, el pH corporal, todo sube y baja. Eso también es uno de los argumentos que se utiliza para explicarles a las personas que están muy obsesionadas con su peso, con que siempre quieren pesar lo mismo o que quieren bajar de peso de una forma como progresiva y ver una rampita, entre comillas, perfecta, ¿no? Una línea que baja como a ellos les gustaría, pues el cuerpo no funciona así. Entonces, habría que verlo todo. A priori lo que yo puedo decirte es lo que pienso del consumo de chicles sin azúcar como tal, es decir, hablar de los chicles sin azúcar, pero no puedo hablar del impacto de una alimentación en la vida de una persona que no conozco, porque eso lo sabrá ella misma según cómo se vaya sintiendo y en el caso de que le surjan enfermedades, pues las que le surjan, pero desde fuera yo no puedo decir, es decir, no puedo decir ¿cómo afecta consumir una magdalena al día? Pues no lo sé, porque a cada persona le afectará de forma diferente. Yo lo que puedo explicar es mis conocimientos, como nutricionista puedo decir mis conocimientos sobre qué es una magdalena y potencialmente lo que podemos esperar de ella. Pero es lo que decía de interacción, que después en cada individuo va a interaccionar de forma diferente. En el caso de los chicles sin azúcar, por supuesto que un chicle no es algo para nada necesario, no es, entre comillas, un alimento en el sentido de que tú no te lo vas a tragar y te vas a nutrir de él. Es algo que se consume más bien pues para sentir su sabor, ¿no? Eso no quiere decir que no tenga un efecto, por supuesto. Todo lo que nos metemos en la boca, y el ejemplo que siempre se pone en este sentido son los enjuagues que utilizan los deportistas de resistencia muchas veces como ayuda ergogénica, tiene un efecto. Los enjuagues estos, pues lo que hacen es, pues como si te haces un enjuague bucal después de lavarte los dientes, pues lo mismo, se enjuagan la boca y los escupen, pero tienen una carga de hidratos y de sabor dulce importante y eso manda una señal al sistema nervioso central aunque tú no te lo tragues, es decir, que no vas a asimilar esos hidratos de carbono porque no van a llegar a tu estómago, no van a llegar a tu intestino, etcétera, pero tu cerebro sí que se ha dado cuenta de que tú has tenido eso en la boca. Y yo siempre pongo un ejemplo, y es que yo lo he sentido en mis propias carnes, no sé si vosotros alguna vez, seguro que alguien sí, si habéis hecho dietas que sean muy estrictas, en plan dietas en que estáis comiendo muy justito, adaptado a vuestras necesidades, junto con deporte y tal, si tú te tomas un chicle sin azúcar, que tenga edulcorantes, que tenga polialcoholes para endulzar y no tenga nada de azúcar y tú no te lo estás tragando, por supuesto, solo lo estás masticando, a mí ese sabor dulce me daba un pequeño subidón, o sea, algo similar a lo que le pasa a los deportistas de resistencia, ¿no? Para evitar hipoglucemias reactivas no se van a tragar justo antes de hacer una carrera un chute de azúcares,
pero pueden hacer ese enjuague, escupirlo y a su sistema nervioso central le puede dar esa señal de energía. Aunque luego no es real, porque la persona obviamente no se lo ha tragado, pero sí que le ha dado ese estímulo, porque claro, en tu paladar, sobre todo en la lengua, quiero decir en tu paladar, no, en tu paladar me refiero asociándolo a la percepción del sabor, que muchas veces utilizamos la palabra paladar, ¿no? Como tiene un paladar fino, pero obviamente ya sé que las papilas gustativas no están en el paladar. Las papilas gustativas que reciben todos esos sabores y que son muy sensibles al sabor dulce, sobre todo los niños tienen muchas enzimas en la saliva que empiezan a digerir los hidratos de carbono, es decir, la digestión empieza en la boca literalmente, y sobre todo de los hidratos de carbono, que ya empiezan a ser metabolizados en la boca, porque tenemos esas enzimas que lo posibilitan. Entonces, un niño puede tener en su boca un trozo de pan, y es una escena relativamente frecuente de ver, que a lo mejor es un niño que tiene muy poquitos dientes, es muy pequeño y está en una sillita, pero tiene un trozo de pan en la boca y lo está chupando. Y para él ese pan es súper dulce, ¿no? Eso con la edad vamos perdiendo un poco esa cantidad de enzimas que nos hacen percibir tanto el sabor dulce. Pero el niño sí que es capaz de percibirlo y por eso en cierto modo le engancha. Y seguro que también habéis oído historias de que antiguamente, cuando los niños lloraban, había la tradición de el chupete rebozarlo, entre comillas, o pasarlo por un recipiente con azúcar y metérselo en la boca. Entonces, ¿qué pasa? Que el sabor dulce, que realmente, pues obviamente no es un nutriente, es un sabor, el sabor dulce, lo que representa para nuestro cerebro es energía. Y eso de por sí es un refuerzo positivo, es una recompensa, como lo queramos llamar. ¿Por qué? Porque el ser humano, durante miles de millones de años, eso es algo que nunca se puede obviar, cuando hablamos del cuerpo, ¿no? En este mundo que siempre digo, pues que se habla muchísimo del tema emocional y me parece súper importante. Lo que pasa que me parece que por la cultura esta de tweet, de Instagram, de fotos, de poquitas palabras, como no se contextualiza, la gente no acaba de entender las cosas y al final pues tiene conceptos que son erróneos y que pues acaban en no adherirse a un estilo de vida saludable, en victimizarse, etcétera, porque no se está dando el mensaje completo. Y esto es como cuando te ponen un vídeo con un corte, pues te puede parecer que una persona está diciendo totalmente lo contrario a lo que realmente ha dicho. Entonces, respecto a este tema, el cuerpo del ser humano, lo que más ha vivido durante su existencia como especie es intentar conseguir comida. O sea, el ser humano está diseñado en un ambiente de escasez, así ha evolucionado. Y de hecho, hoy en día lo estamos viendo, esa abundancia de comida, lo que nos genera tanto a nivel de cerebro como a nivel de cuerpo, es desastre, ¿no? ¿Qué tejido está enfermo en la obesidad? En verdad, en sí mismo no está ninguno. Lo que ocurre es que llega un punto en el que el cuerpo ya empieza a enfermarse. Empieza a haber una inflamación, empieza a haber resistencia a algunas hormonas, pero en principio el cuerpo hace lo que tiene que hacer. Tú le estás dando mogollón de energía, le estás dando sedentarismo y el cuerpo pues lo que hace es acumular, que es para lo que está diseñado. Para tener una reserva energética, porque el cuerpo humano está diseñado para escasez, para vivir de algún modo como pensando, no sé cuándo voy a volver a conseguir comida. Y el instinto de supervivencia de una especie humana o de un virus o de cualquier bichito, cualquier ser vivo del universo, es sobrevivir hoy. Pensar a medio y a largo plazo es más una proyección de nuestro cerebro, que tenemos que nosotros utilizar y hacer ahí buen uso de nuestros lóbulos frontales y decir, me voy a organizar así, voy a actuar de esta forma consciente, voy a inhibir esos impulsos, ¿no? que me harían hacer esto, porque mi cuerpo lo que quiere es sobrevivir hoy. Pero yo no quiero solo vivir hoy, ¿no? Hoy me apetece muchísimo salir, pongamos, pero estoy en la cuarentena y sé que si salgo me puedo meter una multa, puedo pasar un mal rato. Bueno, pues voy a intentar moverme en mi casa como sea. Tengo un examen y no me apetece nada estudiar, pero tengo que motivarme porque sé que para mí es muchísimo mejor conseguir aprobar ese examen.
Si no es una asignatura que me guste para aprender, pues da igual, por lo menos me quito el muerto de encima, ¿no? O sea, siempre como que irse motivando para nuestros objetivos a medio y largo plazo, porque no es lo que sale a nivel instintivo. Lo que sale a nivel instintivo es lo que te haría sobrevivir ahora. Y como nuestra propia biología está determinada para sobrevivir ahora, si tú le das una fuente de energía increíble, como suele ser lo que asociamos al sabor dulce, pues el cuerpo lo va a querer. Y eres tú el que tienes que ir realizando un modelado de tu conducta para no caer en eso constantemente. Obviamente puede haber personas que no tengan la misma sensibilidad al dulce o la misma apetencia o avidez, pero suele ser algo que en general gusta. Por eso, igual que el amargo, por ejemplo, genera mucho rechazo, sobre todo en las primeras edades, porque en esas primeras fases de la vida, pues obviamente el cuerpo ve eso como un veneno, que es como lo que era antiguamente, ¿no? Los sabores amargos se asociaban pues a, uy, no tengo que comer esta plantita que me he encontrado en el medio del bosque, ¿no? Entonces, el sabor dulce lo que es eso, es energía. La grasa, ¿qué es? Energía. Los electrolitos también es algo como muy necesario. Por eso, si os fijáis en todos los alimentos ultraprocesados o alimentos procesados mucho por nosotros mismos, cuando son palatables, cuando nos saben muy bien, tienen esa combinación de harinas refinadas, hidratos simples o en forma de azúcar o en forma de edulcorantes, pero ese sabor dulce está siendo imitado, o nosotros machacando un plátano o machacando una manzana, da igual, esos azúcares simples que están en la fruta los estamos cocinando, triturando para que se junte el sabor graso con el sabor dulce de azúcar. Muchas veces en los dulces también se añade un poquito de sal. En los alimentos ultraprocesados, si leéis la etiqueta, muchas veces ya directamente pone que lleva sodio, ¿no? Añadido. Entonces, eso lo que la recompensa que tiene tu cuerpo, pues sería como lo que es al sexo un orgasmo. Es decir, perpetúa esta acción porque la necesito para sobrevivir. Pero claro, la necesito en un ambiente de hostilidad, en un ambiente de escasez, no en un ambiente de demasiada abundancia de comida. Entonces, ¿por qué digo todo este rollo? Aunque sé que me estás hablando de los chicles sin azúcar, porque al fin y al cabo el chicle sin azúcar es una imitación de un proceso natural, de una conducta natural que es alimentarse y que está directamente asociado a la supervivencia, ¿no? A ese instinto del hambre que nos llevaba, como se suele decir, pues a salir de la cueva y arriesgar nuestra vida por conseguir comida. Y cuando ese instinto de hambre es inhibido totalmente, ¿qué es lo que ocurre? Pues muchos experimentos, como el famoso experimento de inanición de Minnesota, cómo afecta inhibir ese instinto a toda nuestra mente, a cómo percibimos la realidad, a cómo nos obsesionamos después con la comida, cómo se baja la libido, ¿no? Es algo súper importante en cómo nuestra conducta se va determinando. Entonces, el chicle intenta imitar eso, porque el chicle te da un sabor dulce. No son chicles neutros, son chicles que tienen sabores. Es cierto que un chicle de menta o un chicle de hierbabuena no sabe dulce, pero entre comillas, porque tiene el edulcorante. Aunque sepa a menta, tiene un sabor con un toque dulce, está edulcorado. Después la masticación, ¿no? La masticación no es algo que está diseñado para que tú estés masticando si no estás comiendo. Realmente tú masticas cuando comes. Pues esa imitación, ¿no?, de estar masticando, en cierto modo está engañando a tu organismo. Le está haciendo salivar, está haciendo sintetizar jugos gástricos, etc. Entonces, a mí a priori los chicles, los caramelos, todo este tipo de cosas, o sea, el hacer que tal, o sea, por ejemplo, pues yo creo que si una persona tiene sed, tiene que beber agua. Para mí lo de tomar un refresco 0%, echarle polvitos con sabores al agua, me parece pues eso, intentar hackear nuestro sistema que funciona perfectamente, ¿no?
entiendo que se puede hacer pues a nivel de disfrute, ¿no? Como quien se toma una infusión. La diferencia es que la infusión sí puede tener muchas propiedades positivas y en cambio los polvitos y las bebidas edulcoradas todo lo contrario, destrozan tu aparato digestivo, destrozan tu microbiota, destrozan tu percepción de los sabores, ¿no? En el tema de los chicles, de hecho, pues incluso lo pone muchas veces en la etiqueta. Pues cuidado, ¿no? Que si se consumen muchos, pues, oye, te puede causar malestar a nivel intestinal. Entonces, yo ya solo por eso no lo haría. Es decir, yo no me cargaría mi microbiota a base de tomarme todos los días chicles. Que es un chicle, no es nada, ¿no? Me voy a poner unos calcetines. Con el tema real food, por ejemplo, que se ha puesto de moda, ¿nosotros qué queremos decir? Pues que comas comida, ¿no? Y en el tema del real fooding sé que ellos dicen, como mucho 5 ingredientes, o cuantos menos ingredientes tengas, mejor. Vale, pues el chicle es lo contrario a eso. O sea, es ingredientes o aditivos o como lo quieras llamar, sin ningún tipo de nutriente. Entonces, por eso nunca voy a estar a favor de cosas que no aportan nada de nutrientes, pero le exigen un trabajo a tu cerebro, a tu organismo, etc. Por supuesto que en todo, como decía Paracelso, la dosis hace el veneno, ¿no? Entonces no es lo mismo con una persona, por ejemplo en mi caso, yo no soy anti nada, si un día me apetece tomarme un chicle, pues me lo tomo, pero es que llega un punto que el cuerpo es tan listo que si tú nunca te tomas chicles, ya ni se te pasa por la cabeza comprarlos, ¿no? O sea, a lo mejor un día alguien te ofrece y, bueno, pues te apetece y lo comes. Pues es como un día vas a comer fuera y te tomas una copa de vino, porque te apetece, porque te la ofrecen, porque está en la carta, pero tú no la metes en tu casa, ya no se te pasa por la cabeza. Pues esto me parece más o menos igual. Entonces, el tema de los chicles, yo creo que sobre todo los efectos que puede tener para la salud son a nivel del aparato digestivo, por el tema de la microbiota, porque pues eso no dejan de ser aditivos que habría que consumir los mínimos posibles. Yo agradezco que haya aditivos alimentarios que hagan que haya alimentos para todas las personas que estamos poblando el mundo, entre comillas, ya me entendéis, o sea que por lo menos exista esa posibilidad. Hacen que los alimentos sean más duraderos, los protegen incluso de algunos microorganismos, hacen que duren un poco más de tiempo al mismo tiempo, ¿no? Quiero decir que te compras un bote de garbanzos, que yo los he comprado ecológicos sin ningún tipo de aditivo, en conserva, y te dura muy poquito. Seguro que la mayor parte de la gente no quiere eso, quiere tener un bote de garbanzos que le dure mucho tiempo para poder despreocuparse, ¿no? Entonces, para mí esos fines están justificados. Los aditivos que son para dar textura, para dar sabor, etcétera, pues los intento evitar porque lo que buscan es algo a nivel organoléptico que creo que no es necesario. ¿Por qué? Porque creo que una persona adulta debería de comer por consecuencias anticipadas y cuando no lo haga, pues que sea en un porcentaje de veces que no sea dañino para su salud. Y como hago esto, pues lo hago con todo, por supuesto. Por ejemplo, pues con el tema sexual. Y voy a poner el tema sexual como ejemplo porque es una forma de ataque bastante patética, pero bueno, que se utiliza con frecuencia. Eso es como decir que el sexo solo está bien si es para reproducirte. No. Yo lo que estoy diciendo es que tú tengas en cuenta los efectos a nivel biológico. Es decir, que no te cargues que somos seres biopsicosociales, que es lo que ahora se lleva mucho. Psicosocial y el bio, adiós, porque según algunas personas se le ha dado mucha importancia. Sí, se le ha dado tanta importancia que más de la mitad de población padece sobrepeso o obesidad. Flipa si le da importancia a la gente. No le da importancia. Y la mayor parte de la gente que le da importancia es porque realmente lo que le importa es el reconocimiento social que va asociado a un cuerpo delgado. La salud le importa un pito a la mayor parte de la gente. Es así. Es un concepto muy abstracto que en una sociedad de inmediatez, de no valorar el esfuerzo, valores que tienden a escasear o estar ordenados de una forma un tanto extraña, pues no, la salud no es de las cosas que le preocupa a la gente. Y no creo que no hemos gestionado bien ese cambio, ¿no? Ese entender que estamos prolongando mucho la vida, pero que esa vida, ser prolongada sin calidad,
pues bueno, cada uno se tiene que ver si le vale la pena o no, por supuesto. Pero no creo que lo bio se le haya dado tanta importancia. De hecho, siempre están los mismos estudios, las mismas comparaciones. Pues desde los light no ha habido una descensa en el tema del peso. Pues no, claro, es que no es eso. El tema es aprender y entender por qué comemos. ¿Tú puedes tener relaciones sexuales por placer? Por supuesto que sí. Y entiendo que el ser humano no tiene solo acciones por sobrevivir, ni el ser humano ni otros muchos animales. Pero ojo, si tú tienes relaciones sexuales sin protección, pues puedes acabar teniendo un problema, que puede ser una enfermedad de transmisión sexual o puede ser un embarazo, en el caso de ser mujer. Entonces yo solo estoy diciendo que tengas eso en cuenta, no estoy diciendo que no puedas tener esas relaciones sexuales. Ahora, y que de ese tema también se podrían sacar otras conclusiones, pero bueno, en el tema de la comida, pues lo mismo. Yo no digo que esté mal comer por disfrutar, yo digo que está mal cuando ese comer por disfrutar, o que no me parece adecuado, porque tampoco me gusta mucho utilizar estas palabras de bien o mal como si fuese algo moral, cuando causa un problema a la persona. Y ahí lo voy a lanzar con el tema de los chicles. Yo no suelo preguntar, por ejemplo, por el tema de los chicles, pero sería una pregunta que incluso me ha dado la idea esta chica que podría añadir en mi cuestionario dietético, ¿no? Podría decir, ¿y consumes chicles? ¿Con cuánta frecuencia? ¿O cuántos chicles al día? Etcétera. Porque sí puede ser representativo, igual que el tema del agua, por ejemplo, pues el beber agua es bueno, pero que una persona beba pues 6 litros de agua al día, pues sí puede acabar acarreándole algún tipo de problema, ¿no? O las infusiones son buenas, pero bebidas de forma compulsiva pues también pueden tener algún problema, como todo. Y ya no solo el efecto fisiológico, que sería un poco la pregunta que me está haciendo esta persona. Lo que a mí más me importa, ¿por qué haces eso? No que lo hagas, sino por qué. Porque es lo que digo. A ver, yo no me tomaría chicles en general, ya lo he dicho. Yo no compro chicles. Yo compro chicles muy de vez en cuando. O sea, como si digo eso, beber una copa de vino o algo así. Es algo que no es nutritivo, que no es necesario para nada, pues mi consumo va a ser muy esporádico. Porque no entra dentro de mi forma de entender la alimentación, que sería buscar cómo disfrutar de algo que me hace un bien, que responde bien a mi instinto de supervivencia de hambre, ¿no? Entonces, en el tema de los chicles, sí que me ha pasado lo contrario, que aunque yo no se lo pregunte, sí un cliente me lo diga directamente. Es que tengo un problema porque consumo muchísimos chicles y noto que eso, pues al final, tiene consecuencias. Claro, mucha gente que consume chicles en exceso acaba teniendo dolores de barriga, gases, diarrea, o no tiene la consistencia que debería en la escala de Bristol, aunque no lleve a una diarrea, pues se puede quedar un poco antes, pero está afectando a la consistencia de las heces, que obviamente hablan de nuestra salud intestinal. Y después incluso a nivel de masticación, pues puede acabar causando tensión en toda la musculatura masticatoria, en el masetero y demás, que los estás haciendo trabajar y a la mandíbula constantemente. Segregar ácidos gástricos, etcétera. Es decir, influye. Ese uso o abuso de los edulcorantes pues también afecta a tu percepción de los sabores, ¿no? A mí me pasa muchas veces o bastantes veces con algunos clientes que no pueden tomar un yogur porque me dicen, es que un yogur así, natural, no me gusta. Yo tengo que echarle algo de endulzante o algo de fruta. O sea, para que veáis hasta qué punto, aunque la gente quiera decir que no afecta, afecta. Afecta al punto de que la persona piensa en un yogur y lo asocia a un sabor dulce. Cuando un yogur, perdona, pero es que dulce no tiene nada. Para eso es el proceso de el producto de una fermentación, porque parte de de esos azúcares que contiene la leche se los han comido, entre comillas, los microorganismos que hacen la fermentación. Entonces, ¿qué sentido tiene, ¿no? ¿Qué sentido tiene asociar el yogur al dulce? Pues en el sentido de que es a lo que tú te has acostumbrado. Que no es lo que mucha gente dice de solo ver la comida como nutrientes. No, es que nadie ve solo la comida como nutrientes. O sea, me ha puesto mi mano derecha y mi mano izquierda que hago a nivel mundial una encuesta y un estudio, porque una cosa es lo que dice la gente y otra lo que haga, y te demuestran con sus actos la gente que es que no lo ven como nutrición solamente.
Nadie lo ve como eso. O sea, ni yo, aunque la gente me pueda considerar a mí un extremo. Yo, por supuesto, que intento prepararme de forma que me gusten mis alimentos. Por supuesto que sí, que cuando me tomo un café con leche no lo hago para nutrirme. O sea, la gente no tiene el chip de la nutrición por encima de todas las cosas. Disfruta lo que se come. Otra cosa es que si tú nunca has hecho una dieta o una alimentación, como lo quieras llamar, de muy buena calidad, te cuesta entender que una persona disfrute comiéndose un pimiento y que no necesite cada día de su vida tomarse un dulce. Es que a lo mejor si tiene bienestar emocional, paz interior, etcétera, no necesita estar estimulándose con ese tipo de cosas constantemente, ¿no? Entonces, cuando una persona está enganchada a los dulces, suele ser por otras cosas. No es a los dulces, perdón, a los chicles. No es por el chicle en sí mismo. Es o por un proceso de ansiedad bucal, en que hay gente que necesita estar haciendo algo constantemente, como que no pueda aceptar estar quieto y entonces estar moviendo la boca, pues un poco, ¿no? Como el niño que tiene un chupete, pues igual. Después también puede ser pues esa necesidad de sabor dulce. Puede ser ansiedad, entendida como esa sensación de malestar que le causa a una persona hacer una dieta muy restrictiva y estar pasando hambre. Pues come chicles para intentar disimular que está pasando hambre, ¿no? Pues puede ser por este tipo de cosas. Hombre, puede ser por otras, pero fácilmente solucionable. Si tú te comes un chicle después de comer porque comes en el trabajo y para quitarte el sabor de boca de la comida, pues chico, te compras un cepillo de dientes de viaje y te lavas los dientes, que es 1000 veces mejor que estar con un chicle en la boca cuando no te has lavado, ¿no? O sea, quiero decir que a mí me preocuparía más el tema de por qué la persona lo hace. Aunque por supuesto que si yo tuviese un cliente que me dice que consume muchos chicles, yo le diría que le recomiendo que disminuya al máximo su consumo. Porque para mí es lo mismo que si una persona se bebe Coca-Cola Light todos los días. Y eso acaba afectando, O sea, la microbiota y tal, por supuesto que acaba afectando. Ahora, ¿qué número exacto de chicles tengo que tomar? Ni idea, no me importa. O sea, yo lo que trabajo es con el concepto. Y después cada uno ya se regula como quiere. ¿Tú vives feliz tomándote un chicle al día, 2 chicles al día? Pues hazlo. Yo no me siento feliz con eso. De hecho, los chicles me parece que tienden a enganchar bastante, que es algo que cuando te acostumbras a tomarlo es como que siempre te lo pide el cuerpo, así que sinceramente pues prefiero no tomarlo y por lo que digo, porque hacer que mastico algo cuando no estoy masticando nada, una goma, o sea, puro aditivo alimentario sin ningún tipo de nutriente, fastidiarme mi microbiota, enviarle esas señales al cerebro, pues no me parece que sea positivo. De hecho, es eso, es que en una etiqueta ya lo pone, que puede causarte muy fácilmente un deterioro a nivel de cómo son tus heces, es decir, que ya estás perjudicando tu salud. En el momento en el que la escala de Bristol tú empiezas a moverte del punto ideal, pues obviamente te estás perjudicando. O sea, es que eso es así, es una muestra, ¿no? Como si tuvieses un color extraño en la orina. Pues no creo que nadie dijese, bueno, sangro por la orina, pero poco, no lo suficiente para preocuparme, ¿no? Todo el mundo diría, oye, que estoy sangrando en la orina. No me estoy desangrando, pero creo que le tengo que hacer caso, ¿no? Pues con el tema de los chicles también. Después, la otra pregunta era que hablase sobre obsesiones en torno al deporte y la alimentación. Y después también en el mismo comentario estaba grasas recomendadas o las mejores para consumir. Grasas recomendaciones sobre estas, o las mejores para consumir. Bueno, obsesiones en torno al deporte y la alimentación. Yo creo que si me seguís ya sabéis lo que pienso. No me gustan este tipo de etiquetas porque creo que no son representativas. Es decir, trastorno de la conducta alimentaria. Sí, me parece un nombre que tiene lógica, porque obviamente, aunque haya unas causas detrás del tipo que sean, pues un trastorno de la conducta alimentaria te está diciendo lo que es. Pues que una persona, su conducta alimentaria la tiene un poco desajustada, ¿vale? Con lo que consideramos normal, por decirlo de algún modo. Que ya sabemos que el concepto de normal es un poco, pues bueno, con sus límites, pero en fin. Pero te está definiendo, ¿no? Lo que es ahí.
Un trastorno purgativo, ¿vale? Pues una persona que se purga o con ejercicio físico o con vómitos o con laxantes o lo que sea. Yo qué sé, una persona que se obsesiona con el deporte, pues una persona que va a correr y tiene una lesión, pero está tan obsesionado con correr que se toma un ibuprofeno para poder seguir corriendo aunque esté lesionado, ¿no? Eso serían para mí obsesiones con el ejercicio y obsesiones con la alimentación. Entiendo que se te refiere sobre todo a con comer sano, ¿no? Porque podrían ser obsesiones también, pues no sé, puedo pensar en una persona que come muchísimo sin tener hambre, pues que de alguna forma está obsesionado con la alimentación. Lo que pasa es que realmente no lo entiendo así, en el sentido de que si hay algo que creo que define bien la obsesión, que se suele decir y que más o menos todos conocemos, aunque no seamos psicólogos, es el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Y nos imaginamos a la típica persona de película, a la caricatura de persona que padece trastorno obsesivo-compulsivo, que aparece pues encendiendo y apagando la luz 50 veces para asegurarse de que la ha apagado. La típica persona que se está lavando 50 veces las manos porque tiene pues como ese miedo a infectarse con algo y bueno, la obsesión que acaba siendo, pues la obsesión realmente, esa conducta obsesiva acaba siendo una forma de relajar o de bajar esos niveles de ansiedad que te causa el miedo a algo. Muchos trastornos obsesivos compulsivos incluso se manifiestan con pensamientos y a no ser que la persona empiece a tener una conducta extraña, tú no los ves. Lo está sufriendo esa persona en su cabeza y tú no sabes qué le está pasando, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, esto sería un poco lo mismo. Es decir, lo que esté pasando con la alimentación o lo que esté pasando con el ejercicio físico realmente es por un miedo que no suele estar directamente relacionado con eso, ¿no? Pues como siempre, puede haber, pues, yo qué sé, pues en el tema de la comida y la alimentación, ¿qué es lo que suele haber? Por lo que ya sabemos todos, el tema de la delgadez. O sea, está claro, la gente no se obsesiona con andar 20.000 pasos al día porque piensa que va a tener riesgo de morir si no lo hace. O no se obsesiona con no tomar gluten o incluso dietas vegetarianas, ya lo he dicho muchas veces, son seguidas como una forma de entrar en el círculo de las dietas por gente que realmente lo que le interesa es perder peso. Es decir, que obsesionado en sí mismo con la alimentación y con el ejercicio, yo personalmente no he conocido casos. Pero en el caso de que se den, que por supuesto pueden existir aunque yo no los haya conocido y de hecho están descritos, pues al final la ortorexia sería como una obsesión con la alimentación saludable, ¿no? Ya os digo que no conozco casos, pero bueno, habría que verlos, porque yo no me fío de lo que se diga a nivel genérico sin haber rascado un poco más. O sea, ¿qué hay detrás de una persona que busca comer saludable? ¿Eso solo le pasa con su alimentación o es un rasgo de perfeccionismo que tiene en su personalidad en general? Porque entonces su problema es ese, es el perfeccionismo, el que ahora está enganchado a la alimentación y mañana puede engancharse a limpiar mi casa sin tóxicos y gastarse todo su dinero en comprar cosas sin tóxicos o dejarse la piel no sé cómo de estar todo el día limpiando. O sea, al final ahí sería el tema del perfeccionismo, lo que habría que trabajar, no la limpieza, que la limpieza hasta cierto punto es necesaria, el ejercicio y la alimentación saludable también, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Pues incluso cuando te dicen en un documento o en un libro tipo el del DSM-5, en esos tratados de diagnóstico, que hay criterios que cumplir para que se te diagnostique dentro de una categoría, aunque no la cumplas al 100%, que es lo que suele pasar. Pues, por ejemplo, muchas veces se hace alusión a que tu vida social alrededor de la comida se ve afectada por tu forma de comer. Y eso es un rasgo que supuestamente tienen en común muchos trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que yo reflexiono muchas veces, que es que si yo vivo en un ambiente obesogénico en el que muchas personas, no todas, pero muchas, asocian que si hoy voy a comer fuera es para comer muy mal y reventar,
y comer hasta no poder más, hasta tener que tirarme en una cama de lo mal que me siento. Hay gente que hace eso en Nochebuena, hay gente que hace eso en cualquier día. Pues claro, en el momento en que tú tienes conciencia de tu salud, eres un bicho raro y te puede obstaculizar mucho tener vida social, porque la tendencia es hacerlo muy mal. Entonces, para hacerlo tú medianamente bien, ya eres un raro, está claro. Y eso es algo que es así. Entonces, claro que el hecho de generar un cierto aislamiento o va a generar dificultades a la hora de relacionarte. El hecho de ser una persona que come sano, muchas veces, otras veces no, sobre todo si te relacionas pues, con un círculo de personas que tengan unos valores similares a los tuyos, ¿no? Que no hace falta que todo el mundo coma lo mismo, simplemente pues que si vamos a un restaurante, que haya diferentes platos donde elegir, que yo respeto que tú, porque sea el día que vas a comer fuera de la semana, te quieras comer una pizza familiar después de haberte estado matando de hambre el resto de días, pero que como yo no soy una muerta de hambre, como yo como cuando tengo hambre simplemente que quiero comer sano, pues me voy a pedir un plato sano de la carta que me apetezca. Que seguro que ya va a ser especial, porque no va a ser igual que el que yo cocine en mi casa, que yo cocine en mi casa. Pero si a mí me gusta comer sano, pues chico, no me transformo como un gremlin en la fiesta de la espuma porque vaya a comer fuera. Me sigue gustando comer sano igual que el resto de los días. Puedo ser un poco más flexible, por ejemplo, pues eso, pidiéndome una copa de vino, puedo ser un poco más flexible pidiéndome un postre, porque está claro que hay en algunos grupos de alimentos que la salud no se puede buscar. En un postre, en un alcohol, no se va a buscar la salud. Pero no tengo que hacer toda la comida o todo el día, pues una cagada universal, hablando mal y pronto. Y eso mucha gente sí que lo hace. Entonces, ¿hasta qué punto es dificultarte las relaciones sociales? ¿Hasta qué punto es un obsesionado? Ya sabéis que me gusta mucho mojarme, ser clara o, digamos, tangible, porque es que es algo que yo siempre echo de menos en las otras personas. Muchas veces escucho pues una entrevista que me recomiendan, leo un artículo y chico, pocas veces ponen ejemplos de una realidad. Pon un ejemplo de lo que quieres decir. No tengas miedo, no te quedes ahí en el plano de lo abstracto y teórico, porque lo importante es que tú esos conceptos los sepas aplicar en tu vida diaria y no que se queden ahí como ideas con palabras rimbombantes que vale, que están de puta madre para una persona que se siente abrumada por tu vocabulario, pero a mí no me transmite que realmente esa persona tenga idea de lo que me está hablando, ¿no? Entonces, en el tema, por ejemplo, de las relaciones sociales y la obsesión por la comida, yo estoy totalmente segura de que muchas personas que me conozcan piensan que yo tengo una obsesión con la comida sana, que soy muy rígida en mis conductas, que no soy una persona flexible. Y para mí, estoy en un momento de mi vida en el que tengo la flexibilidad mejor que he tenido nunca y la que quiero tener, ni más ni menos. Para mí tener más flexibilidad ya no sería flexibilidad, sería pasarte todo por el arco del triunfo. ¿Que siempre se puede hacer peor? Por supuesto, pero con mi nivel de conocimientos y de conciencia, hacerlo peor es imposible. Si lo hiciese peor, sería porque estoy en una fase en mi vida de desequilibrio emocional en la que no podría tener ningún tipo de control sano, no de hipercontrol, de control sano sobre mi forma de comer. Y comería o muy poco, o muchísimo, o muy mal. Pero teniendo los conocimientos y la conciencia que tengo, yo no concibo ser más flexible de lo que soy. O sea, es decir, voy a estar fuera de casa, pues me meto en el bolso algo o lo compro en un súper o donde sea. Pero yo no concibo ir a una máquina y sacarme un pan de pipas, porque es que me he olvidado. No, yo a mi cuerpo no le voy a meter eso. O no concibo que porque es Nochebuena y todo el mundo vaya a comerse de postre 5 pasteles diferentes, yo también me los vaya a comer. No, concibo que a lo mejor voy a probar algo de la mesa si me apetece, que me guste especialmente, pero no por inercia y no porque lo tengo delante, porque yo tengo conciencia de mi cuerpo como parte de mi ser. Entonces, igual que no aguantaría que una persona me gritase o me insultase porque un día es un día, pues no voy a meter en mi cuerpo cosas que no considero que me hagan ningún bien. Por ejemplo, si no tengo nada de hambre. Pues si yo después de comer no tengo nada de hambre y me como el postre por hedonismo, me puedo tomar un trozo de turrón, un almendrado. Pero si lleno mi plato de postres navideños, varios, y me hago una especie de surtido, pues creo que estoy siendo deshonesta con mi organismo, que estoy forzando a mi cuerpo
a metabolizar algo que le va a sentar mal. Y de hecho sé perfectamente lo que es porque lo he practicado durante épocas de mi vida en la que tenía muchísima menos conciencia de mi cuerpo y me iba a dormir con la barriga hinchada, con palpitaciones y ya pensando en mañana tengo que compensar esto. Y yo no tengo que compensar nada mañana porque a día de hoy mi alimentación tiene una conciencia segundo a segundo. Si tengo hambre, como, pero como alimentos nutritivos y que por supuesto disfruto. Y ya sabéis que no fomento nunca, ni en mi canal, ni en mi cuenta de Instagram, que son los dos medios de comunicación que más utilizo, ver como un castigo comer de forma saludable. O sea, yo estar defendiendo el consumo de bollería, me da igual que sea ultraprocesada, que sea de pastelería de toda la vida, me da igual. Como si porque tengas hambre comerte una manzana fuese un castigo, no. Y muchas veces lo que parece que se asocia. Y repito lo que he dicho muchas veces. Si la realidad fuese un día es un día, todos esos comentarios que se ven por redes sociales y esos debates abiertos no existirían. El tema es que no es un día. Y todos lo sabemos. Porque si fuese para un día, la mitad de las empresas de industria alimentaria ya habrían cerrado. Porque no venderían absolutamente nada. Y yo incluso en momentos de crisis me fijo. Me acuerdo de cuando empezamos a poder salir después de la cuarentena de marzo y uno de los primeros negocios que abrió donde yo vivo es una panadería-pastelería y ya hay muchísimas. Es el típico negocio que siempre triunfa, que siempre hay cola para entrar. Y no es esa cola especial que yo sí podría asociar, por supuesto, a nuestra humanidad, a nuestra complejidad, a nuestro darle significado a las cosas, ¿no? Por ejemplo, roscón de Reyes, que yo os he dicho muchas veces que es mi postre favorito de Navidad. Bueno, sería las cosas con almendra, me gustan mucho, y aquí en la zona de Alicante hay cosas muy ricas, pues en general el sabor de almendra me encanta, ¿no? Y, por ejemplo, pues la tarta de Santiago, me gusta, lo que pasa que la tarta de Santiago es muy dulce, porque lleva la misma proporción de almendra, de huevo y de azúcar. Y no me gusta mucho su textura. Pero bueno, la recuerdo con cariño porque mi abuela de Coruña es como uno de sus postres estrella. Los típicos que se hacían antes. Tarta de almendra, tarta de manzana, un flan, cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, un almendrado. Pues ese tipo de pastita, un almendrado, es una cosa que yo en mi día a día, después de cenar, nunca me voy a tomar un almendrado. Pero bueno, si me apetece el día de Navidad y tengo un almendrado que incluso me ha pasado, pues hecho por alguna persona de mi entorno, pues sigo, si me apetece probar uno, lo pruebo. Pero pruebo un almendrado. No pruebo un almendrado, un trozo de turrón de chocolate, un trozo de turrón de almendras, el bizcocho que trajo tu tía Pepa, el que trajo la vecina Juanita. Uy, mira, que Germán se ha hecho aquí unos alfajores, porque son típicos en su ciudad natal. No, es que entonces no me parece que eso sea un consumo responsable. Es como si yo pruebo todos los licores que hay en la mesa, porque como es Nochebuena, pues ¿qué haría el ridículo? Y la gente me diría, creo que tienes un problema con el alcohol. Pues yo creo que mucha gente tiene un problema con la comida, lo que pasa que como está socialmente aceptado, no es un problema. Y quizá esto sea uno de los kits de la cuestión de las conductas. Y es que algo que sea, entre comillas, malo o bueno, entendiéndolo como perjudicial o no, por supuesto no como un juicio en términos morales, es que sea más adaptativo o menos para una persona. Por ejemplo, pensaba, cuando estaba reflexionando sobre cómo hacer este vídeo, pues yo qué sé, en celebrities. Imaginémonos Tamara Falcó, que a mí es una chica que me cae bien. Desde que vi esa edición de MasterChef, pues una chica que me cae muy bien. Y me encanta su forma de vestir, que yo no la comparto en absoluto. Por supuesto, soy una tirada máxima de jersey, leggings y me importa todo un pito, pero yo veo cómo ella va vestida y me parece siempre súper elegante, ¿no? Bueno, pues ella, imaginaos que se gasta, pues yo qué sé, lo que sea, ni me lo podré imaginar yo, X dinero al mes o a la semana en ropa. Para ella no es un problema, porque es algo que incluso potencia, pues sale en revistas de moda, colabora con marcas, creo que además tiene una propia marca de ropa, es algo que tiene sentido dentro de su vida. Si yo hiciese eso y me arruinase y me quedase sin dinero para comer por gastarme ese dinero en ropa, pues tendría un problema. Entonces, eso es lo que yo quiero decir, que lo que es adaptativo para una persona no puede ser para otra. O sea, no tiene que serlo para otra. A lo mejor, si tú tienes un cáncer terminal y estás en tu casa muerto de dolor, pues fumar porros, pues tiene sentido. Pero no es el mismo sentido que tiene un adolescente que está en un parque fumando porros.
Porque a lo mejor la persona que los fuma porque tiene un cáncer terminal lo hace como un analgésico, y la persona adolescente que lo hace en un parque es porque tiene muy pocas habilidades sociales y la única manera de relacionarse con sus pares es imitación, aunque sea de una conducta que sabe que puede tener consecuencias negativas, ¿no? Y no solo por la conducta en sí, sino por lo que deja de hacer esa persona, ¿no? El por qué lo hace y cómo repercute en el resto de la vida de esa persona. Entonces, el tema del deporte y la alimentación es así, que casi siempre yo veo que va asociado a un tema, como dietista tengo este sesgo posiblemente, pues a un tema de adelgazar. O sea, yo creo que incluso he conocido personas que hacen mucho ejercicio y no lo disfrutan, pero es que además utilizan lo que se suele llamar en semiótica lenguaje de guerra. O sea, son personas de me voy a machacar al gimnasio, voy a destruir la grasa. Utilizan ese tipo de palabras. Y a mí me parece muy agresivo. O sea, es todo lo contrario a mi forma de concebir el deporte. Ahora, el deporte, el movimiento, etcétera. Para mí a día de hoy es igual de importante darle movilidad a mis pulmones, a mi dedo meñique del pie, que tener fuerza en el abdomen. Para mí todo está en la misma línea. En cambio hay gente que solo ve el ejercicio como no engordar. Me tiene que seguir cabiendo el pantalón. Tengo que quemar lo que me he comido ayer en la cena de Nochebuena y hoy me voy a correr. A mí eso me parece dañino. O sea, me parece una conducta dañina, aceptada socialmente, por supuesto, por eso no se percibe como tal, pero que ya implica que ahí hay un comportamiento que no suma, que resta. Yo creo que el movimiento es algo necesario para el ser humano, como el descanso. No es algo para compensar, que ayer me he maltratado comiendo mucho. Y comer mucho no es un maltrato porque engorde. Engordar o no es algo que me habla de reconocimiento social, no es algo que me habla del mal que yo le estoy haciendo a mi cuerpo. O sea, ¿qué es una estría? Ahora que se llevan tanto esas fotos de las estrías, son mis cicatrices de guerra. Pues una estría es que tu piel se ha roto, así de simple, porque tú la has reventado. No digo que no haya un punto de estrías o que la piel tenga que ser perfecta como si fuésemos pues hechos ahí con Photoshop. No, por supuesto que la piel tiene pues sus diferencias, ¿vale? No voy a decir sus imperfecciones porque no quiero utilizar la palabra imperfección. Tiene sus características, ¿vale? Igual que yo, por ejemplo, tengo pues mis ojeras. Y no lo veo como un defecto, lo veo como una característica de mi persona, que a mí no me gusta, pues simplemente porque me hace la cara como triste y cansada. Entonces yo me echo mi corrector y me quedo más a gusto que un arbusto. Pero no pasa nada si alguien me ve sin corrector. Simplemente yo me veo mejor así, me siento más cómoda y me lo echo aunque esté yo sola en mi casa. Sin nada, sin ningún ser vivo. Me lo echo porque yo me siento más a gusto así, igual que me siento más a gusto cuando estoy limpia, cuando me muevo y cuando como sano. Pero no es algo que me vaya a generar problemas. Ni voy a comprarme el corrector de ojeras más caro del mundo, ni me operaría para quitarme las ojeras, ni mucho menos. Es como soy y ya está. Simplemente que mira, que si echando un poquito de un maquillaje clarito por esta zona me puedo ver la cara menos cansada, pues lo voy a hacer. Pero no me llega a perjudicar. En cambio, el tema de las estrías, en casi todos los casos, vienen de subidas y bajadas de peso bruscas. ¿Y eso a qué afecta? ¿Solo a la piel? No, afecta muchísimo, entre otras cosas, al hígado. Cuando una persona baja de peso muy rápido, esa grasa, ¿qué pasa? Como el anuncio del KH7 desaparece, no, tu hígado la tiene que metabolizar. Y en ese tejido adiposo hay toxinas que están acumuladas, que lo siento si a alguien le molesta, pero esto no es algo peyorativo, es una realidad, es un sistema de defensa del organismo que en la grasa se acumulan unas toxinas. Entonces, para que no estén dentro de tu torrente sanguíneo, circulando y pueda llegar a cualquier parte. Entonces, cuando tú adelgazas muy bruscamente, estás forzando a tu hígado a que trabaje metabolizando toda esa grasa. Por eso no es bueno adelgazar tan rápido. Y cuando una persona engorda muchísimo en poco tiempo, pues lo mismo. Y de hecho es que la piel puede doler. Yo tengo mucha experiencia en eso. Con mi trastorno por atracón, una de las cosas que más me dolía era la piel. Y la sensación de que te duele la piel porque está tirante es súper incómoda, porque es una sensación de grima, de estar en tensión
tu propia piel es horrible. Y, por ejemplo, yo tengo la suerte, por genética, porque siempre me he echado muchas cremas hidratantes o no lo sé por qué, que aunque ha habido épocas en las que me da un mogollón de atracones, ya lo sabéis, yo no tengo estrías. Pues ¿por qué? No lo sé. A lo mejor es que esas oscilaciones de peso no fueron suficientes. Pero que entiendo, ¿no?, la metáfora de que la estría es una herida de guerra, ¿no? También puedo tener una herida de guerra de mía, no me pude resistir y me explotó un grano y me salió una cicatriz y lo puedo ver como una herida de guerra. Por supuesto que cada uno puede ver como una herida de guerra o como un pasar de la vida, ¿no? Y tal, pues esas cosas. Si le hace bien verlo así, pues por supuesto que me parece perfecto. Pero que no deja de ser un daño, ¿no? Entonces yo no voy a normalizar lo que es un daño. Igual que cuando se habla de la celulitis. Por supuesto que cierto grado de celulitis, y que cada uno tiene su genética, pues bien, pero hay un grado de celulitis que lo que nos dice es que hay una mala circulación. Pues lo siento, pero no voy a hacer una oda a la mala circulación, porque creo que eso puede tener consecuencias graves. O sea, por ejemplo, pues unas varices pueden ser muy dolorosas, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que nada está aislado. Ayer compartí en mi Instagram una foto de, bueno, realmente era una publicación, una captura de pantalla de una publicación de Walter Suárez sobre el tejido óseo y estudios que se hacían sobre la relación que existía en personas que padecen diabetes mellitus tipo 2, creo recordar, es decir, que tienen la glucemia muy mal controlada, y cómo afectaba el tejido óseo. Hasta ese punto estamos relacionados. Entonces, el ejercicio físico, la alimentación saludable, es algo básico. Y yo sinceramente no me creo que una persona que coma sano, que haga ejercicio físico, que descanse bien, no me creo que coma de una forma que empiece a ganar y ganar tejido adiposo y que le salgan estrías y... No. Y siempre que escucho esos argumentos de defensa de esas personas, veo cosas que fallan. Como el típico enfoque de calorías. Pues tú me verás gorda, pero ¿cómo 1.500 calorías o 1.200? Ah, vale, es que yo no estoy a favor de eso. De hecho, creo que comer tan poco es un problema. Entre otras cosas porque en ese poco van los nutrientes que no te estás comiendo. También, pues saber qué ha pasado ahí. Es decir, ¿qué ha habido? Hay que aceptar el recorrido vital que tiene cada uno. Yo considero que ahora mismo y durante los últimos años he tenido muy mala calidad de vida en el sentido de no tener apenas tiempo libre y descansar muy poco. Hoy, sin ir más lejos, a nivel digestivo me encontraba fatal y sé que es porque ayer dormí menos de 6 horas. Y soy la primera que me fastidia, pero hay momentos cuando combinas trabajar con estudiar en los que tienes que usar un poco las horas de la noche. Y eso que yo soy una persona que tengo muy asumida mi situación y sé hasta dónde puedo llegar. Pero aún así hay momentos en los que tienes que pasar por ahí. Y yo claro que no me siento bien, pero lo entiendo y estoy deseando poder dormir mis horas, porque es algo que realmente además me hace muy feliz y me gusta mucho descansar mis horas. No soy una persona de trasnochar ni mucho menos, pero es que lo acepto, no me escondo. Y creo que es lo que hay detrás muchas veces de esa conducta y de esos comentarios, como si una persona se levantase un día para otro con 10 kilos más. Es que eso es imposible, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando fue la primera cuarentena, estuve haciendo muchos ayunos, una dieta tipo muy baja en hidratos, no voy a decir cetogénica porque realmente no os estaba contando, y adelgacé muchísimo, pero muchísimo. Y yo veo los vídeos desde la cuarentena y me veo la cara muchísimo más delgada, y eso que la cara es lo último que a mí me adelgaza, porque por naturaleza tengo carnecilla en la cara, no soy una persona que tenga la cara súper fina. Y ahora estoy comiendo de una forma sin ayunos, más anárquica dentro de lo sano, y soy consciente de que he engordado o que he ganado peso. No sé cuánto exactamente. Me siento bien en mi cuerpo y todo eso, y me siento fuerte entrenando y considero que como lo suficiente sin pasarme ni mucho menos, pero soy consciente de esa realidad, no lo voy a ocultar, porque es que está a la vista, ¿no?, de todo el mundo y de mi persona la primera. Entonces, ¿cómo voy a negar eso, no? Pues a veces yo veo que se niegan esas realidades. Y las obsesiones con el deporte y la alimentación, como yo las he vivido como profesional de la salud, es encontrarme con gente que realmente lo que tiene es una obsesión por perder peso. O sea, hay muchas mujeres que una de las cosas que más les importa en la vida, aunque parezca triste, es la realidad, es estar delgadas. Es como que asocian estar delgadas, no sé, a
a que por eso les va a ir mejor la vida, ¿sabes? O sea, no sé, ya sé que para una persona que no lo piensa le puede parecer como ridículo, pero es que hay gente que piensa que yo cuando estoy más delgada soy más feliz. O todo va mejor, me han dicho alguna vez. Algo así como, es que cuando estoy delgada es como que todo va mejor. No, vamos a ver. Una cosa es que tú seas una persona que solo conoces el todo o nada, el o como basura ilimitada, o hago una dieta saludable. Pues a lo mejor lo que tenías que hacer es una dieta saludable suficiente y te sentirías mejor que estando en esos dos extremos. Pero, claro, existe mucho, ¿no? Sobre todo en gente que sea vulnerable a otro sentido, a otros niveles, ¿no? Pues gente que a lo mejor no se siente bien con su puesto de trabajo, que no se siente bien con su familia, con sus relaciones sociales y lo que sea. Es como que la delgadez en la mujer, sobre todo, pues es algo que sí, que socialmente está muy reconocido, no lo vamos a negar. Soy la primera que critica una cosa y la otra. Qué delgada estás, qué guapa estás, has adelgazado. Ese tipo de comentarios son de persona que tiene una neurona en funcionamiento en su cerebro haciendo eco y que nunca se ha planteado que una persona pueda adelgazar, por ejemplo, por estar enferma. Y que estar guapa y asociarlo a delgadez, y por ejemplo una niña por el medio escuchando ese tipo de comentarios, es algo nocivo. Incluso me parece la importancia que se da siempre al tema de la belleza, con esas frases ahora de todas somos guapas por el hecho de ser mujeres. ¿Qué dices? O sea, no. No creo que todas seamos guapas por el hecho de ser mujeres. Yo soy la primera que no me considero una mujer guapa, pero es que tampoco quiero serlo. Es decir, soy como soy, con la genética que tengo y punto. No necesito ser guapa, ¿no? Lo que necesitamos es pues autoestima, autoeficacia, esas cosas sí que las necesitamos, habilidades sociales, pero no ser delgada o estar delgada en un momento de tu vida. O sea, pues una persona que asocia eso, una talla 34, a la felicidad, pues obviamente tiene un problema que va muchísimo más allá del ejercicio y de la comida. Y eso es lo que deberíamos hablar. Y de hecho es algo que incluso gente que divulga mucho sobre bienestar emocional y el equilibrio en la alimentación y que le dais demasiada importancia, pone una cantidad de fotos en plan carnicería, como yo le llamo, de su propio cuerpo, enseñando escote, enseñando abdomen, enseñando glúteos, enseñando su bajo porcentaje de grasa. O sea, tú me estás queriendo vender a mí que realmente la estética corporal no es tan importante como para dejarte tu salud en el camino y me estás poniendo foto de mira cómo se me notan los abdominales. Pues no sé, chico, pero es una cosa que se enseña demasiado para importar tan poco, realmente. Y no me gusta mucho, ¿no? Esas divulgaciones que son como tan solo en una línea, cuando el ser humano es tan multifactorial y lo atraviesan muchas realidades y muchos factores diferentes. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, la obsesión en torno al deporte y a la alimentación es esa. O sea, a mí las personas que más me han acribillado a preguntas sobre si esto es sano o no, si le tengo que quitar las pepitas a un pimiento o no, son personas que realmente lo que les interesa es estar delgadas. Que puede haber casos de personas que les obsesione la pepita del pimiento por su propia integridad, por ejemplo, del epitelio intestinal, no digo que no, yo no las conozco, personalmente no las he tratado hasta ese punto, pero no digo que no existan, existirán. Lo que pasa que la salud es un poco como, no sé, el bienestar o la felicidad. No es algo como que vas persiguiendo como una zanahoria o como un examen. Tengo que estudiar para el examen del día tal y lo hago. Es algo que se va construyendo segundo a segundo. Entonces, si todo gira en tu vida en torno a intentar estar sano, para mí ya dejarías de estar sano, porque no serías una persona funcional. Tú puedes cuidarte lo máximo a todos los niveles, quitarte las pepitas del tomate, todos los antinutrientes, la solanina, el no sé qué, me quito todo, no, el cacahuete es un fruto seco malo, me lo quito, uy, se me quemó un poco el tofu, lo tiro porque esto ya, todos sin tóxicos, la tal, y que genéticamente estés muy determinado para algo y acabes teniendo una enfermedad. Por eso creo que intentar controlar
tanto algo que al 100% no podemos controlar, no tiene sentido. Ahora, por supuesto, que si una persona tiene una conducta funcional, es decir, pues una persona se hace un máster en psiconeuroinmunología y dice, pepitas, pimiento, fuera, legumbres, fuera, soja, muerte y destrucción, gluten, también muerte y destrucción, ¿no? O sea, si una persona, hidratos de carbono, fruta, cáncer. Bueno, si hay una persona que quiere hacer casi ese tipo de asociaciones, que a veces parece que es a lo que estamos, pues, y no los toma y es feliz sin tomarlo y tiene una vida normal, pues me parece perfecto. O sea, es decir, si esa persona lo puede adaptar a su día a día y no le causa ningún tipo de problema, pues genial. Muchas veces eso causa problemas en la vida social y lo que hacen algunas personas es ser flexible. Pues generalmente hacen una dieta baja en hidratos, pero si un día les invitan a tomar una paella o les apetece una cerveza, se la toman y punto, ¿no? Pero hay otras personas que no lo quieren hacer y yo soy la primera que defiendo que nadie te tiene que obligar a comer y a meterte en tu cuerpo algo que no quieras, por supuesto. Pero sí que es cierto que ese vivir la salud como un fin, como pues no sé, a mí me pasó durante mucho tiempo también con el tema del yoga, del mindfulness y tal, que cuando veía a esta gente así en plan esotérica, que toda su vida giraba en torno a eso, a mí me tiraba para atrás. Pero cuando lo ves como una herramienta más para tu propio bienestar, pues a mí me suma personalmente, ¿no? Como yo lo veo, es como que una persona sana tiene que sustentarse en muchas cosas. Porque si te sustentas solo en una patita y esa patita por lo que sea se rompe, pues te hundes en la miseria. Entonces creo que hay que tener varios pilares y hay que saber quitarle importancia a las cosas. Entonces a mí lo de hacer todo perfecto en lo que sea no me gusta. En general no soy muy amiga del tema del perfeccionismo. Creo que a no ser que tengas un don, exige un desgaste que no suele compensar, ¿no? Y cuando incluso la persona te dice, no, si tal, al final casi siempre son personas que están intentando como argumentar demasiado porque en el fondo no les compensa. En el fondo están haciendo un esfuerzo muy grande para eso, ¿no? Lo que pasa que en ese momento que tú estás ahí no lo ves, ¿no? Cuando no te cuesta, se nota en que tienes paz mental con lo que estás haciendo, ¿no? Se nota perfectamente cuando una persona dice, no quiero el postre porque realmente no lo quiero en mi mente, mi pensamiento es no lo quiero y siento que no lo quiero. Que la persona que dice no lo quiero, porque lo piensa, pero siente que se lo comería. Lo que pasa es que como engorda no se lo va a comer, ¿no? O sea, yo creo que cuando una persona tiene alineado su pensamiento, sus emociones y su conducta, la cosa va bien. Cuando se empiezan a desequilibrar ahí las cosas, que es bastante habitual, porque para estas personas controlar su alimentación es un medio o su ejercicio físico para estar delgadas, pues muchas veces va a haber esas disonancias, ¿no? Entonces, pues eso, que la obsesión en sí mismo por el deporte y por la alimentación, que no la he vivido como tal. Es igual que me dices, ¿Rafa Nadal está obsesionado con el deporte? Pues supongo que no, porque es que es su trabajo, es su modo de vida, pues incluso se realizará como individuo, pues con esa escuela que crea y no sé qué. Es distinto que una persona que no sea ni campeón de tenis ni su barrio gaste todo su tiempo y todo su dinero en jugar al tenis. Entonces depende, ¿no? de cada uno. Pero en mi caso, generalmente voy a apostar porque la mayor parte de obsesiones con la alimentación y con el deporte de lo que hablan es, pues bueno, que es una forma elegante y sutil de intentar hacer ver que me importa eso cuando realmente lo que me importa es estar delgada, ¿no? Y después la última pregunta o comentario que era grasas, recomendaciones sobre estas o las mejores para consumir. Bueno, entiendo la pregunta de las grasas, aunque es un tema que para mí me parece que ya está muy trillado, pero lo entiendo porque lo veo, o sea, porque sigo viendo, ¿no? En las guías de nutrición y escuchando, quedándome con los ojos como platos o con las orejas como platos, no sé cómo decir esto, pues cuando escucho a un dietista decir, o a un psicólogo, a cualquier profesional de la salud, es que claro, una alimentación con mucha grasa, es que no es el problema con mucha grasa, es que dependerá de qué tipo de grasa coma esa persona y en qué contexto. No es lo mismo comerse mucha grasa solo que mucha grasa con muchos hidratos y cero proteínas, por ejemplo.
Es que hay que ver de dónde vienen, cómo se comen. No sé, yo nunca he visto una persona abrir una botella de aceite de oliva y bebérsela. Ese consumo de mucha grasa lo desconozco. Y mira que he analizado cuestionarios de dietéticos y trabajo con personas diferentes. Lo que veo es gente que en general come mal. Y entre otras cosas, pues come mucha grasa. Pero casi siempre en el mundo occidental come mucha grasa y mucho de todo. No es porque especialmente vaya ahí por la grasa. De hecho, la grasa empalaga bastante. O sea que comer mucho aceite, mucho tal. El otro día, por ejemplo, hice una tarta de queso con eritritol en vez de con azúcar para probar y me salió más o menos bien, aunque quiero retocar una cosa, y la cuestión es que la tarta de queso llevaba quesos que no son los más grasos del mundo, pero bueno, queso ricota, queso untar, por supuesto normal, sin ser light ni nada, aparte llevaba huevos y tal, y probé un trozo para ver qué tal me había salido y ya no pude comer ese día. O sea, mi hora de la comida no existió, porque ese trozo, que no fue mucho, que me comí de tarta, me sació tanto. Es decir, la grasa en sí mismo es muy saciante. Es difícil que una persona se pase comiendo grasa. Es normalmente la grasa que va en los alimentos ultraprocesados lo que hace que la gente se pasa, ¿no? Entonces, ¿recomendaciones que haría de la grasa? Pues bueno, que tengo que ver la alimentación que sigue esa persona, porque es lo que digo, lo que es mucha o poca grasa sea dependiendo de las necesidades de cada individuo y del resto de fuentes energéticas que consuma. La proteína no la cuento tanto porque tiene una función más plástica y es casi imposible que una persona coma mucha proteína en el sentido de voy a comer muchos filetes de pollo, voy a comer mucho pescado. Eso casi nadie lo hace. Lo hace con una obsesión, como siempre, pues por perder grasa, por obsesión con una excesiva masa muscular, lo que sea, pero no por gusto. Nadie se está comiendo pechugas y pechugas de pollo. En cambio, pues pan con aceite, pues eso, mira, entra solo, ¿no? Entonces tendría que ver para saber lo que es mucha y lo que no es mucha. Pero a mí esas recomendaciones del 30-35% del valor calórico total tiene que venir de la grasa. Me parece absurdo, porque es que dependerá de cada persona y cada día puede ser distinto. Puede haber un día que tú consumas más grasa y otro menos. Si yo un día a la hora de cenar me apetece tomarme una tortilla francesa con una ensalada de tomate y pepino y ya no tengo más hambre, pues voy a comer menos grasa que si otro día tengo más hambre y a esa ensalada le echo unas aceitunas. ¿Qué pasa? Que el día que he comido aceitunas he comido mucha grasa. No, tenía más hambre, he comido más y he comido más de alimentos sanos, punto. Es que no hay que comerse más la cabeza. No tiene nada de malo comer aceitunas, no tiene nada de superior echarle una patata a una ensalada que echarle unas aceitunas. Esa es, pues bueno, la visión antigua de 45-50% del valor total de hidratos de carbono. Absurdo. Evidencia cero. O sea, no hay que hacerle caso a ese tipo de recomendaciones. En tu plato lo que tiene que haber en tu comida y en tu cena son verduras, hortalizas, una fuente proteica de calidad, utilizar para aliñar y cocinar aceite de oliva, especias, hierbas aromáticas y, si le quieres añadir una fuente energética, pues hidratos o grasas al gusto del consumidor. Recomiendo no consumir hidratos de carbono cuando no hay mucha sensibilidad a la insulina, que eso es cuando menos luz hay, o sea, por la noche, con lo cual yo preferiría grasas por la noche, por ejemplo. Pero no voy a demonizar tampoco los hidratos de carbono. Simplemente, pues como todo, tomarlo con cordura. No es lo mismo una ensalada con tofu y un poco de quinoa que un plato de pasta con tomate frito y una salchicha. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Entonces, ahí es donde iría a mirar. ¿Cuáles son las grasas mejores para consumir? Pues bueno, la verdad es que no hay tantos alimentos grasos ni hay tantos alimentos de nada cuando pensamos en comida real, ¿no? Las grasas que generalmente creo que en España podemos tener acceso y consumir a diario es el aceite de oliva virgen extra, por supuesto, que lo podemos consumir pues para cocinar, lo podemos consumir para aliñar. Yo no recomiendo hacer fritangas, pero bueno, a lo mejor no hace falta echar ahí una gota de aceite y expandirla con un papel de cocina. Pues te puedes echar 10 gramos, que tampoco es tanto, depende de lo que te vayas a comer. Entonces el aceite de oliva virgen extra pues yo lo asociaría a una grasa muy recomendable. También podríamos utilizar aceite de coco o ghee, que es la mantequilla clarificada, que serían ejemplos de grasas que no son las que se recomiendan tradicionalmente, pero que también tienen muchas propiedades nutritivas. Es decir, el aceite de coco y en concreto el MCT
tiene muchísimas propiedades. El aceite de coco es antimicrobiano, incluso en el Ayurveda se utiliza para hacer el oil pulling, para lavarse la boca por la mañana. Queda muy bien con algunas cosas. Por ejemplo, a mí, pues si por la mañana me desayuno 2 huevos, prefiero hacerlos con aceite de coco que hacerlos con aceite de oliva, ¿no? Para hacer postres, por ejemplo, que siempre se ha utilizado mucho el aceite de girasol, pues creo que es muchísimo mejor utilizar aceite de coco, que también aporta un sabor suave y que pega, ¿no?, con los postres, y es una grasa para mí que aporta muchísimo más que el aceite de girasol. Entonces, en ese sentido, he hablado de estos 3 porque estoy pensando primero en pues, usos de cocinado, aliño y cosas así, ¿no? Después, en plan ya de alimentos, pues diré las aceitunas, porque me parece así lo más español, y sé que todo el mundo hoy en día es avocado lover, pero yo soy aceituna lover, por supuesto que sí. O sea, no es que no me guste el aguacate, pero para encontrar un buen aguacate, buen de precio y que no te salga ahí chuchurrío, hay que hacer un esfuerzo. Y unas aceitunas, en cualquier mercado hay un puesto de aceitunas a granel y están riquísimas. Entonces a mí las aceitunas me parecen otra fuente de grasa muy buena. Incluso, pues como un aperitivo antes de cenar, ¿no? Para tener esa fuente de energía, pues me parecen muy bien las aceitunas, pero por supuesto que también se puede tomar aguacate, se puede hacer pues una olivada, se puede hacer un guacamole, si eres más de cocinar, pues bien. Otra fuente de grasa que se suele mencionar, pues los frutos secos y las semillas, que los meto siempre en el mismo pack, frutos secos y semillas. No me gusta el abuso. ¿En qué sentido? En que, son sanos y ricos, pues me reviento una bolsa de 100 gramos de nueces de macadamia. Pues no, chico. O sea, más de 30 gramos o 40 de frutos secos al día, ¿quién los necesita? Alguien que está excluyendo otros grupos de alimentos. Entonces, al final, siempre vamos a lo mismo. Y lo que iba diciendo, que tuve que parar un momento porque timbraron, que los frutos secos se suelen consumir en exceso porque por compulsión. Entonces, eso en sí mismo es malo. La compulsión, porque no es algo que tú quieres hacer, es algo que es una conducta que tú querrías comer tranquilamente disfrutando, pero no puedes, ¿no?, inhibirlo. Entonces los frutos secos sí me parecen una fuente de grasa sana, pero también tienen hidratos de carbono y proteínas, no son solo una fuente de grasa, que no tiene nada de malo, simplemente que hay mucha gente que por su textura crujiente y por su sabor se le tiende a ir un poco la mano con los frutos secos. Y como digo, ¿qué tiene eso de malo? ¿Por qué está mal? ¿Por qué me echa bronca? No, porque estás dejando de comer otros alimentos que también son importantes. Y además, los frutos secos pues tienen también omega 6 y mucho omega 6 tampoco sería beneficioso, entonces creo que consumir frutos secos está bien, pero es lo mismo que yo puedo entender que una persona me diga que se toma de 1 a 3 piezas de fruta al día, pues según su actividad física, el resto de cosas que coma y tal, pero si me dices que te comes un banano entero, pues chico, pues creo que tienes un problema, ¿no? Pues con esto es lo mismo con los frutos secos. No es lo mismo comerse 30 gramos de nueces de macadamia que comerse todo el paquete. Otras fuentes de grasa que hay, las semillas, por supuesto, que también me parecen saludables y buenas opciones, aunque quizá en España las semillas no se han consumido mucho tradicionalmente. Yo las consumo, las semillas de sésamo por encima de la ensalada, en el gomasio, que es una mezcla de semillas de sésamo y sal del Himalaya, pero porque me gusta. No sé hasta qué punto se pueden absorber los nutrientes de esa semilla. Normalmente las que suelo recomendar cuando quiero que una persona absorba los nutrientes de la semilla, especialmente, por ejemplo, un vegetariano, para mí, idealmente, se debería de suplementar con omega 3 1 o 2 veces al año. Pero bueno, independientemente de eso, puede consumir semillas, ya que no va a tomar pescado azul, pues de lino, molidas, o de chía remojadas previamente para poder digerirlas, porque si no, como entran, salen las semillas. Entonces, para absorber sus nutrientes, por ejemplo, hay una marca que se llama Lean Goods y que las vende molidas, y también pues con otros superalimentos, en plan pues o con cacao o con, no sé, ahora no me acuerdo porque tienen 100.000 mezclas, pero están buenísimas para echar por encima de un yogur, por encima de una ensalada. Me gusta mucho esa marca. Además, las muelen en frío para que conserven sus propiedades y viene en un envase que es opaco. Entonces evitan la oxidación de las grasas. ¿Qué más fuentes de grasa tenemos? Aparte de las que he dicho, alimentos proteicos que tengan grasa en su composición. Por ejemplo, el tofu, el tempeh,
el pescado azul, pues son alimentos que aportan bastante concentración proteica, pero también bastante grasa. Entonces, pues es otra forma. O si tú comes carne y tomas un muslo de pollo o tomas una hamburguesa de ternera que le estás viendo la grasa, pues obviamente ahí también hay mucha grasa, ¿no? Y bueno, puede que se me esté olvidando algún alimento que aporta grasa, lo que pasa que ahora mismo no me viene así a la mente. Bueno, después ya en dieta cetogénica, pues por ejemplo, hay gente que directamente usa mantequilla. No tengo nada en contra de la mantequilla, pero creo que con el uso que se le suele dar aquí, prefiero aceite de oliva para echarle por encima un trozo de pan, por ejemplo. Pero bueno, para hacer un postre, por ejemplo, por supuesto que 100.000 veces mejor para mí mantequilla, una mantequilla buena ecológica, la venden en Aldi, por ejemplo, que una margarina vegetal, que tiene ácidos grasos malísimos. Y que no es un producto natural, o sea, la mantequilla se podría hacer hasta en una casa, ¿no? En cambio la margarina no, es algo totalmente procesado. Después ya pues lo de usar MCT y tal lo veo bueno. En algunos casos que puede servir, pero no, o sea, para mí una persona que para cubrir mis requerimientos me tomo MCT a pelo, pues sería como si una persona muy prohidratos me dice, pues yo me tomo así, azucarillos. Sé que los efectos metabólicos son distintos, ¿no? Pero como que se me hace raro, tan malos son los otros alimentos para que acabo teniendo que complementar con MCT, ¿no? Pues no sé, sinceramente a día de hoy no lo tengo integrado como una forma de lo que yo entiendo por un proceso de alimentación digestivo, en el que tu aparato digestivo siente. De hecho, el MCT al principio cuesta acostumbrarse y a mucha gente le genera malestar a nivel digestivo. Y por supuesto, se me olvidaba que los lácteos también serían otro grupo de alimentos que aportan grasa. También esto pasa con la soja, que es una legumbre un poco rara porque no aporta tantos hidratos, sino más bien más bien grasa, aparte de la proteína. Y los lácteos, bueno, pues todo depende. Por ejemplo, yo no creo que el yogur griego sea malo, por supuesto que no. Pero cuando tengo un cliente que me dice, es que a mí el yogur que me gusta es el griego, ya ahí yo intento ver más allá. O sea, que esa persona a lo mejor lo que tiene es una conducta un poco infantil y aparte de griego lo va a comprar griego y después le va a echar edulcorante, por supuesto. No se lo va a tomar con su sabor real de yogur, ¿no? Pero los lácteos, por ejemplo, pues el kéfir, yogures de cabra, requesón, no sé, creo que sobre todo los lácteos fermentados serían más saludables. No considero que los lácteos sean un alimento para darle la importancia que se ha dado siempre, de tienes que tomar de 2 a 4 raciones de lácteos al día, no. Tampoco decir, solo te puedes tomar un lácteo al año, como si te estuvieses ahí metiendo un tiro de coca. Pues no, a ver, tampoco lo veo igual, sinceramente, pero creo que se ha tendido a un abuso, ¿no? Como a veces también pasaba con la fruta. Porque bueno, es que en esa pirámide, tú ves la pirámide de alimentación y dices, esto está hecho para matar gente, porque yo creo que esa pirámide sí que la deberían de estar haciendo la vacuna contra la pirámide alimentaria y no contra el COVID. Me parece mucho más prioritario, vamos, porque esa pirámide al final lo que te hace es ser, entre otras cosas, vulnerable a ese tipo de virus, porque te deja tu sistema inmune a cero patatero y tu permeabilidad intestinal, vamos, que tienes el epitelio intestino como si fuese un paraguas lleno de agujeros. Pero bueno, en fin. El tema es los lácteos, algún queso curado y tal. Con el queso me pasa un poco lo mismo, que por mi experiencia, pues imaginaos que tú estás trabajando con una persona que come un poco más intuitivamente y que escucha si tiene hambre o no tiene hambre. Y tú le pones, pues por la noche se va a tomar una ensalada y no tiene hambre para tomarse unas aceitunas, pero tiene hambre para tomar queso. Pues a mí esas son las cosas que me hacen ver que, bueno, que hay alimentos que no te gusten más que otros. Hay alimentos que si los tienes que tomar sí o sí, ¿no? Y cuesta mucho, viviendo en un mundo en el que nos estimula tanto, llegar a un nivel de conciencia suficiente para poder tener todo tipo de alimentos en casa, que para mí sería lo ideal, que una persona pueda tener en casa su crema de cacahuete, sus dátiles, su lo que sea, y que los coma si realmente tiene hambre para hacerlo, sin dejar de lado otros alimentos que son importantes. Pero
a veces cuesta. Y creo que de los alimentos grasos no se me ocurren más. Igual hay algún otro y lo podéis dejar en comentarios si queréis, pero ahora sí, diciendo de memoria, pues alimentos que aporten grasa no se me ocurren más de los que he dicho. Bueno, hacer salsas, ¿no? Con nata, con yogur, con especias y cosas así, pero no se me ocurre más. Y ya digo, es que no tengo una recomendación, porque es que puede ser tan buena para mí una dieta que aporte 1 gramo de grasa por kilo de peso como una que aporte 2. Es que depende del contexto, ¿no? El tema de la grasa, ya que lo acabo de decir, menos de 1 gramo de grasa por kilo de peso no me parece que sea recomendable, y es una de las cosas que me parecen peores de la dietética convencional, que han abusado tanto de los hidratos de carbono que tú, cuando estás haciendo tu FP, tu grado, tienes que ajustar una dieta y tiene la persona que cocinar con 5 gramos de aceite de oliva. Tiene que cocinar con una cucharadita de postre de aceite de oliva. Porque claro, como se tiene que comer 300 gramos de patata para cenar, más su trozo de 60 gramos de pan, que no necesita para nada y que no le aporta ningún nutriente interesante, pues ya ves tú. Entonces, en ese sentido, y además creo que acaba siendo un problema. O sea, yo estoy convencida de que el argumento que tienen algunas personas que son pro dieta paleo, cetogénica y tal, de que muchas personas tienen problemas biliares, yo creo, de vesícula biliar y piedras y tal, porque no han usado su vesícula biliar. Entonces eso al final se atasca, en el sentido de que te acaba sentando mal todo lo que tiene grasa, porque tu cuerpo no está acostumbrado a metabolizarlas y ya llega un momento que está totalmente atrofiado. Y de hecho me parece una forma muy cómoda de mantenerte saciado y con energía. ¿En qué sentido? Pues por ejemplo, yo cocino para mí sola. Entonces, para mí, aunque no tenga nada en contra de la quinoa, del trigo sarraceno, de algunos tipos de arroz como el basmati y tal, no considero que sea la base de alimentación ni muchísimo menos, pero no creo que sea tan dañino como a veces quieran vender, que tú un día, pues si tienes un poco más de hambre, le eches a tu ensalada un puñado de quinoa. No creo que sea tan malo. Pero bueno, el tema es que yo hacerme quinoa para mí sola, es que me da una pereza cuando la mayor parte de los días no lo voy a tomar. En cambio, cocinar con un poco más de aceite o aliñar con un poco más de aceite una ensalada es algo que no me cuesta nada y que sí me sacia muchísimo y creo que es muy nutritivo. O sea, comprarse un buen aceite de oliva, un buen aceite de coco, por supuesto no lo dije, pero los huevos pues en la yema aportan mucha grasa, y además la grasa es lo que decía antes del tejido adiposo, ¿no? En el ser humano, que secuestra todos esos tóxicos. Pues la grasa tiene muchos nutrientes. Es como la yema del huevo, tiene una concentración de nutrientes increíble. También es cierto que cuando cocinamos, sobre todo muchísimo, pues muchos de esos nutrientes, cuando ya cueces mucho o cocinas demasiado las carnes, los huevos, que sobre todo las grasas, lo que tienen, algunos tipos de grasas, las que son más inestables, las que tienen más enlaces, las más poliinsaturadas, tienen muy poca estabilidad. Entonces, algunos estímulos de temperatura, de luz, pueden acabar pues generando incluso que esa grasa llegue a ser insana. Por eso son material delicado, por decirlo de alguna manera, y porque también se tiende a generalizar la grasa como todas iguales, cuando una grasa es totalmente distinta que la otra. Pero si os fijáis, los lácteos con grasa, ahí está la vitamina D, ahí está cuando te tomas un pescado azul, el omega 3. Es decir, que la grasa en sí misma aporta nutrientes y ayuda a que se absorban. Pues te haces un pisto y el aceite ayuda a que absorbas el licopeno del tomate, ¿no? Ese antioxidante liposoluble. Entonces las grasas son súper importantes. Y cuando tú haces una dieta en la que, ¿cómo se puede llamar? Dieta equilibrada, a que una persona coma así de hidratos y así de grasa. Es que no es equilibrada a ojos de nadie. Lo que es una dieta alta en hidratos de carbono. La dieta que nos han vendido como equilibrada es una dieta alta en hidratos de carbono. Por ejemplo, la dieta de la zona, que mucha gente atacha de dieta milagro, pero bueno, no es que me guste el método de dieta de la zona, pero por lo menos había un equilibrio ahí. Por lo menos la persona tomaba algo más de grasa. Y a mí es lo que me parece, que se toma muy poca grasa normalmente. Y que sigue teniendo la gente la asociación, que entiendo que es porque como piensa grasa, la asocia a sus propios michelines. Pero obviamente eso no es así. Eso depende de miles de cosas, no solo de lo que comas, depende de tus hormonas,
no solo de calorías, por supuesto, aunque entiendo que puedan ser una referencia que tengamos en mente. Y yo, por ejemplo, la utilizo, ¿no? Pues cuando me hago eso, en plan la tarta de queso que me quería hacer, porque a veces también me apetece tener, pues para los clientes, pues una tarta de queso, por ejemplo, que esté bien hecha, de calidad, puede ser un postre de una persona, de una merienda que está haciendo una dieta alta en grasas, ¿por qué no? La leche de coco, por ejemplo, el coco rallado también es una fuente de grasa y no lo dije. Ahora se llevan mucho, hay yogures de coco de la marca Abbott Kineis, creo que se dice, no estoy segura. Y que están riquísimos. Pues eso también, si sois caloréxicos, no miréis las calorías de ese yogur porque os caéis de culo. Están bastante bien esos yogures, me gustan mucho. Y se me acaba de ocurrir otra cosa que no había dicho como fuente de grasa, el chocolate. La manteca de cacao también aporta grasa y también el chocolate tiene muchos nutrientes interesantes, ¿no? Entonces, pues sí, hay bastantes alimentos que nos aportan grasa, pero muchas veces a las personas que hacen una dieta alta en grasa te dicen que son pocos. Y dices, ¿por qué? ¿No? Y luego lo que comían es arroz, pasta, patata, ni que eso fuese tan variado, ¿no? Pero esa dependencia, no es como el tema del pan, que a una persona le puedes dar 5 opciones de desayuno, pero le has quitado el pan, que es lo que tiene en su cabeza, y ya se le cae el mundo a los pies. Entonces, no sé, lo de la dieta grasa, pues recomendaciones no tengo muchas. O sea, las que he dicho, que como todos los grupos de alimentos hay que variar las fuentes de los que vengan, no pasarse con el cocinado, conservarlas bien y que tenga una lógica, ¿no? Es decir, ¿es malo echarle aceitunas a una ensalada? No. Pero chica, si tienes un exceso de peso de 15 kilos y te vas a tomar una ensalada y le echas un puñado de aceitunas, un puñado de quinoa, un hummus que me he hecho, tal, pues hombre, al final te estás pasando, pero en general de todo lo que comes. Y lo que pasa es que la grasa tiene mucha energía en poco espacio, ¿no? Y eso es algo que va bien para enriquecer una dieta. Pues para una persona que le cueste comer, por ejemplo, pues el ver menos volumen en el plato, pues a lo mejor le hace más fácil comer. Pero claro, sacia muchísimo. Yo, por ejemplo, en ese tipo de postres o en ese tipo de preparaciones tipo me voy a hacer un hummus, pues te puedes hacer un hummus de coliflor. Si estás haciendo una dieta baja en hidratos en vez de un hummus de garbanzos, pues yo ahí saco la etiqueta nutricional y me calculo más o menos una ración para mí, porque no quiero dejar a mi libre albedrío cuándo me voy a tomar. Más que nada porque al final tú acabas automatizando también lo que te echas en el plato. Y yo sé lo que es una cuchara de aceite, pero no sé en este puñado de hummus cuánta grasa hay. Y a lo mejor te sorprendes y hay muchísima más de la que crees. Por eso creo que tener una etiqueta nutricional y tú poder decir, mira, pues más o menos esta es mi ración, que ayuda. Así no te das cuenta cuando ya tienes que dejar la mitad en el plato, que a lo mejor no lo dejas solo pues por no dejarlo en el plato. Cuando ya has comido más que suficiente y lo notas y estás saciado, pero sigues comiendo por inercia. Entonces, creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre este tema. Si queréis saber sobre grasas, os recomiendo mucho que sigáis a Lucía Redondo Cuevas. Bueno, os la recomiendo en general, que es una nutricionista como la copa de un pino, pero aparte, creo que su doctorado iba sobre las grasas y podéis buscar Lucía Redondo Cuevas en YouTube y vais a ver muchos vídeos de Lucía. También habla mucho de la microbiota y tiene Instagram, que ahora está bastante activa y habla mucho sobre temas de aparato digestivo. Así que bueno, que espero que el vídeo os haya gustado, que haya quedado entretenido. Ya es 1h30, que al final, pues mira, yo haga lo que haga, vengo con esta hojita y digo, bueno, ¿cómo me va a dar? Es que no se ve, ¿no? Bueno, ¿cómo me va a dar esto para 1h30? Pero mirad lo que me da. Me da para 1h30 y para más. Así que nada, que muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios. Los sigo leyendo, sigo sacando ideas para hacer vídeos que os puedan interesar. Y espero que paséis una buena semana. Y una cosita más que voy a decir que se me estaba olvidando. Voy a dejar en la ventanita de información, que siempre digo y no lo hago, pero esta vez de verdad que lo voy a hacer, el libro de recetas que hicieron Ana y María, que lo puse en mi Instagram, que son 2 dietistas, que es pues como recetas orientadas a la Navidad, pero
basadas en la tradición, pero también sanas y nutritivas. Está súper mega bien de precio. Además hay una parte que va a ser donada para una asociación relacionada con el deporte y los niños que tienen dificultades. O sea, está genial el libro electrónico, las recetas son preciosas, son nutritivas, son recetas de comida, tienen una parte de postres, pero antes tienen toda la parte de comida. Así que nada, que recomiendo muchísimo el libro. Si queréis recetas para pues, los días especiales de Navidad, Nochebuena, fin de año y tal, dejaré el link en la cajita de información por si queréis comprarlo. Y ahora sí, muchas gracias y que paséis una buena semana.